Hola, todos sean bienvenidos a esta transmisión que se hace desde Casa Resurrección, aquí en Jalapa, Veracruz, México. Les invitamos a que usted siga haciendo su devocional, leyendo la palabra de Dios, orando y compartiendo la palabra de Dios con los que aún todavía no conocen de Cristo. Que Dios les bendiga. La historia de la Iglesia de Dios en la República Mexicana es muy rica. Y ahora que estamos en el centenario de la Iglesia de Dios, quiero relatarles 5 historias de sucesos que vivieron algunos hermanos y nos lo contaron a viva voz o a través de escritos y los relatos son los siguientes. Por lo tanto, le vamos a llamar a esta ocasión varios relatos. El primer relato nos habla de la persecución a los evangélicos en Teotepiolulco. Miembros de la iglesia Jehová es mi bandera, con domicilio en la comunidad de Aguayahualco, municipio de Alto Tonga, Veracruz, México. Todo esto sucedió cuando empezaba a llegar el evangelio a Aguayahualco y estaban nuevos los hermanos y hermanas, cuando todavía no había templo y los cultos se realizaban en la casa del hermano Tranquilino Sóstenes y su familia. En el año de 1939, en el mes de poco más o menos de abril o mayo, yendo la iglesia evangélica a Tepiolulco a hacer un culto, el hermano Juan Zabaleta y Alberto Cruz, viniendo del culto de Tepiolulco a Aguayahualco, después del culto hubo una persecución contra los hermanos evangélicos. Los que atacaron llevaban armas de fuego, machetes y palos. Y en medio de esta persecución, a la hermana Clarita Huerta le dieron con un machete en la cabeza y a un bebé que traía cargando de 49 días de edad, por cierto le llamaron Isaías, lo hirieron en la cabeza con un palo y a la hermana Magdalena Rendón le quebraron un brazo con un palo y al hermano Erasmo Mota le quebraron un brazo. Al ver esto, las hermanas Rosa Zamora y Esther Méndez, que todavía no bajaban la barranca, se regresaron a Tepiolulco. Los hermanos, al ver que no aparecían Rosa y Esther, y no sabiendo qué había pasado con ellas, los hermanos Melesio Méndez y hermano Serafín Arcos se fueron a buscarlas. Regresaron al otro día, ya que los hermanos de Tepiolulco las habían recibido y hospedado. Al verlas en la iglesia se tranquilizaron. Los hermanos sufrieron la persecución, nunca se vengaron de los malhechores. Los promotores de esa persecución fueron Joaquín Galindo y su hijo Paulo Galindo, pero ninguno de nuestros hermanos que agredieron murió en esa época. Algunos viven hasta nuestros días, entre ellos Esther Méndez, Clarita Huerta, que tenía 20 días de convertida y sigue fiel en el camino de Dios. Y los perseguidores del evangelio murieron todos asesinados por otras causas en ese mismo año. Este hecho es verídico y fue redactado y recopilado la información y testimonio de las personas que lo vivieron. Me lo relató el hermano Honorio Méndez Rendón, que nació el 18 de febrero de 1926 y puso a su familiar Omar Méndez Mota a escribirlo. Esto fue el día 2 de febrero de 2000. Lo transcribió y publicó el hermano Jesús Mejía el 15 de septiembre de 2008 en su libro Historia de la Iglesia de Dios en la República Mexicana. Y un servidor, el hermano Mejía, en el año de 1975, cuando era pastor del Templo del Calvario en la colonia Vicente Villada de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, cuando la hermana asistía al templo, fue cuando la conocí a la hermana Clarita Huerta y me mostró la cicatriz de la herida del machetazo que recibió en la cabeza.
como recuerdo de esta persecución de Tepiolulco. Y me contó esta historia que acabo de relatarles. El segundo testimonio que les voy a relatar es del hermano Álvaro García. Y él nos cuenta: por el año de 1958, yo, Álvaro García y otros 3 compañeros del ejido de Pastor Vergara, del municipio de Alto Tonga, quisimos dar un castigo bien merecido a don David Estudillo y su familia por ser evangélicos y ya no estar con nosotros en las parrandas. Ellos asistían al templo de Benecer de Pastor Vergara, donde pastoreaba el hermano Francisco Suárez. Para esto nos pusimos de acuerdo para realizarlo. Cuando iban al templo un domingo por la mañana, los esperábamos en el camino, por donde pasaba el arroyo. Y cuando subieran al camino, los íbamos a paliar y a darles sus planazos con los machetes. Eran como las 9:30 de la mañana. El día era claro y estábamos escondidos. Cuando los vimos que venían don David, su esposa, María Blanca Aburto y sus 7 hijos para ir al templo, esperábamos que bajaran al arroyo y cuando fueran subiendo, ahí les íbamos a caer con los machetes. Cuando ya empezábamos a dar los primeros pasos para perseguirlos, nos detuvimos porque escuchamos que venían soldados en sus caballos hacia nosotros, por lo que empezamos a correr, dispersándonos para distraerlos. Yo corrí como 10 o 15 minutos y ya no me perseguían los soldados. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que después de descansar un rato me di cuenta que estaba cerca de Misantla, que estaba a muchos kilómetros de Pastor Vergara y eran como las 10 de la mañana. Días después, cuando nos volvimos a reunir con mis compañeros, nos platicamos y también me contaron que les sucedió lo mismo que a mí. Corrieron pocos minutos y dejaron de perseguir a los soldados. Uno de ellos llegó hasta el Cerro Quemado, que está a muchos kilómetros. Otro llegó cerca de Atzalan, que para nosotros era imposible llegar a tan larga distancia en tan poco tiempo. A las 9:30, a las 10, media hora. Pero eran muchos kilómetros, era imposible. Ahí fue cuando comencé a buscar a Dios. Todavía me costó mucho trabajo, pero después de varios años acepté a Cristo como mi Salvador. Nunca le conté esta historia a nadie, hasta que en el año de 1978 vino el hermano Jesús Mejía y Fidencio Maza a mi casa, en Chaparro Grande, Tierra Nueva, Atzalan, Veracruz, a celebrar cultos. Fue cuando me invitó el hermano Mejía a Tlapacoyan, donde era pastor. Fui a visitar al hermano Mejía un domingo. Después de la escuela dominical, me llevó a comer a la casa de don David Estudillo. Después de 20 años de aquel suceso, reunido con la familia Estudillo, les conté a ellos este testimonio y puedo decirles cómo Dios guarda a sus hijos que le sirven. Les pedí perdón por este mal que iba a hacer contra ellos. Ellos me perdonaron y me dijeron que nunca vieron soldados con sus caballos mientras iban al templo. Bien dice la palabra de Dios, tus enemigos serán esparcidos. El tercer relato que les voy a contar es el testimonio de Joel Estudillo Aburto. Y me contó de la siguiente manera. Esto sucedió en el año de 1949. Yo era pequeño cuando asistí al templo de Benecer de Pastor Vergara, municipio de Alto Tonga, Veracruz. Cuando estaba de pastor el hermano Francisco Suárez, un pistolero llamado Ortiz, que vivía a una distancia de 45 minutos a pie en la ranchería de Nuevo Alto Tonga, de su voluntad
amenazó a los miembros del Templo Benecer de Pastor Vergara. Lo estuvo anunciando 3 o 4 días antes que los iba a matar con su rifle central a todos los que fueran al templo, al culto del domingo a mediodía. Entonces el templo era de madera. Los hermanos, al escuchar esto, en lugar de asustarse y dejar de ir al templo, confiaron en que Dios los iba a guardar y dijeron unos a otros: si nos van a matar, que sea en el templo, y morir como mártires para irnos con el Señor. Ese domingo amaneció despejado y con un sol muy fuerte. El señor Ortiz, que era de profesión matón, cargó su rifle para ir a Pastor Vergara y cumplir su promesa. Pero sintió la necesidad de ir al baño y fue al campo debajo de un árbol a hacer sus necesidades fisiológicas. Y cuando estaba el cielo despejado, salió un trueno y con el trueno un rayo que cayó donde estaba el señor Ortiz e instantáneamente murió junto al árbol. Entonces vino un temor sobre la gente de cómo Dios cuida a sus hijos, y muchos se convirtieron al Señor Jesucristo. El cuarto relato que le voy a decir es acerca de la iglesia de Fortín de las Flores. La iglesia de Fortín de las Flores, Veracruz, fue iniciada allá en el año de 1934 por los hermanos Rubén y David Arcos, que tenían el don de sanidad divina y de hacer milagros, y que por invitación del señor Gil y Ballinas fueron a predicar el evangelio a Fortín. Se reunían en la casa hasta que en 1936 compraron el terreno donde actualmente se encuentra. En 1943 a 49 se construyó el segundo templo con paredes de tabique y estructura de metálica y techado de madera de zinc y piso de cemento. Cuenta la iglesia de Fortín en la historia de su iglesia que en el año de 1955 sucede un incidente que pudiera parecer insignificante. Sin embargo, estamos totalmente convencidos que los planes del Señor se cumplen a través de pequeños y grandes eventos. Un buen día, en un culto de alabanza por la noche, se presentó una hermana que venía de Francia y cuyo nombre era Berta Ruiz. En esa ocasión, ella dio su testimonio diciendo que había tenido una revelación en la cual el Señor le decía que fuera un pueblito en la República Mexicana llamado Fortín y buscara una iglesia con su templo de madera, porque ahí había una gran necesidad de construir un santuario grande de material. Ella obedeció a la voz de Dios. Se dio a la tarea de investigar primero la ubicación geográfica de este lugar, y una vez conseguido este dato, emprendió el viaje, llegando a hospedarse en el entonces Hotel Ruiz Galindo. Preguntó a los empleados del hotel en dónde había un templo evangélico y no le supieron dar una respuesta que ella esperaba. Pero una joven que vendía gardenias afuera del hotel, llamada Petra Valiente, le dio referencias de nuestra iglesia, abordando un taxi que se recuerda que conducía el señor Enrique Sota. Llegó hasta aquí. Al ver las características del templo expresó emocionada: este es. Y entró aquella noche, y al terminar el culto, el hermano Gregorio Muñoz, pastor de la iglesia Betel, encontró un sobre discretamente colocado en el ofrendario, que contenía la cantidad de 5,000 pesos, que en aquel tiempo era muchísimo dinero, que esta hermana francesa había ofrendado esa cantidad. Entonces le puso todo el piso de mosaico verde al templo. El hermano Muñoz, en la revista El Camino a la Vida,
de noviembre-diciembre de 1963, en su página 25, hace referencia a este hecho diciendo: hace tiempo, estando construyendo el templo de Fortín, se asignó cierta cantidad de dinero por el Episcopado Ejecutivo de México para las necesidades en el movimiento. El pastor habló a la iglesia que aunque estaban construyendo el templo, era necesario cumplir con nuestro compromiso con el movimiento, lo cual se hizo sin excusa ni réplicas. Después de algunos días que se agotaron los fondos de construcción, llegó la hermana de nacionalidad francesa, quien en un sobre en la escuela dominical depositó a la hora de recoger la ofrenda dicha cantidad de 5,000 pesos para la ayuda de la construcción del templo. La iglesia no tuvo más remedio que ponerse de rodillas y dar gracias a Dios por su bendición. Pero no fue todo. Pasando los años, en el año de 1967, nuevamente hace una incursión en la vida de la iglesia Betel la hermana Berta Ruiz, francesa, mejor conocida como la hermana francesa. En esta ocasión asistía a la iglesia y se interesó en conocer al pastor y a su familia, que ya para ese entonces era el hermano Josué Jiménez. A darle la visita, se percató de las condiciones precarias en donde vivía el siervo de Dios y su familia. Fue en ese momento cuando el Espíritu de Dios le mueve a misericordia para el ofrecimiento de financiar la construcción de la casa pastoral, comprometiéndose a estar al pendiente de la conclusión de este proyecto. Y en un gesto de liberalidad cristiana, no solo cuida de la terminación de la obra, sino que lo acondiciona con los muebles necesarios para que pueda quedar habitable. Y ahí se instaló el pastor Josué Jiménez y su familia. Esta historia se tomó del libro de historia de la iglesia Betel de Fortín de las Flores y la otra parte de la revista El Camino a la Vida. El quinto relato que quiero decirles es el testimonio de salvación y sanidad divina por el hermano Rafael Vázquez Olmedo. Allá por el año de 1950, en el pueblo de Alto Tonga, Veracruz, de donde soy originario, dice el hermano Rafael, recibí el mensaje del Evangelio de labios del hermano Francisco Suárez. Mucho luchó para convencerme, pero logró sembrar en mi alma la semilla de la palabra de Dios. Aunque no me convertí, sino que fue hasta 3 años después que volvió a mí una vieja enfermedad, en la que tenía un tumor en mi pierna derecha, un poco arriba de la rodilla. Después de haber buscado mi salud en la medicina y gastar hasta lo que no tenía, los doctores me dijeron que la única solución era amputarme la pierna, pues el tumor pasaba de lado a lado del hueso y según las radiografías que tomaron ya estaba muy carcomido. Yo tenía ya 3 meses de estar en cama, no poder caminar, sin esperanza de alivio, cuando Dios envió unas mujeres a visitarme, las cuales eran llenas de fe, que volvieron a hablarme de la palabra de Dios y alentaron mi corazón. Una de estas hermanas fue a traer al hermano Francisco Suárez y al hermano Juan Zamudio, quienes se apresuraron a venir, y así juntos aquellos hermanos oraron a Dios junto a mi lecho, pidiendo mi sanidad. Pude ver lo que para la ciencia era imposible, para Dios fue cosa fácil, pues cuando el hermano Francisco Suárez me ungió y reprendió mi enfermedad, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, quedé sano de mi pierna y el tumor se desapareció y sanó a los pocos días mi pierna. Mi pierna no fue amputada. Gloria a Dios.
Dios me sanó perfectamente, por lo que Él hace, lo hace bien y perfecto. Y hasta este día ando con mi pierna fuerte y sana. Y desde entonces le sirvo y alabo y acepté la santa palabra de Dios y el bendito evangelio. Y puedo decir que es cierto lo que dijo el Señor Jesucristo, que está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, porque Cristo me salvó y me sanó de esta terrible enfermedad. Este testimonio de nuestro hermano Rafael Vázquez Olmedo fue tomado de la revista El Camino a la Vida, de julio y agosto de 1963, y publicado nuevamente en el libro de la historia de la Iglesia de Dios en la República Mexicana en el año 2010. Y como estos testimonios que hemos escuchado, hay muchísimos del cuidado de nuestro Dios y de su poder sanador en nuestras vidas, que más adelante le comentaré otros más. Dios les bendiga, hermanos, y creamos que Jesucristo sana, salva y viene otra vez, se bautiza con su Espíritu Santo. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder.
cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Saltando, saltando. Poderoso, poderoso, vencedor, vencedor. El león de Judá, el león de Judá, hombre de guerra, hombre de guerra. Cristo, 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 Cristo. Grito de júbilo. Hay vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra vino celestial. Hay vino celestial, 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 hay vino celestial. ¿Están listos? Se derrama en este lugar. Grito de alegría. Lléname, lléname de tu vino celestial. Lléname, lléname de tu vino celestial. Hay vino celestial, 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 se derrama en este lugar. Dios les bendiga. Vamos a orar en este momento por las necesidades. Yo te invito a que tú levantes tu mano para que nos unamos en esta oración. Padre Celestial, que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque me permites estar en esta comunión contigo, Padre. Venimos delante de ti para pedirte por mis hermanos, por mi hermana Josefina Manzano. Suple toda necesidad en su cuerpo, en su organismo, Padre Celestial.
Bendice la vida de Norma Soledad. Pon tu mano de poder, extiende tu mano, Señor, y haz tu obra en ella, Señor. Ten misericordia también de la vida de la hermana Rosalba Sánchez. Pon tu mano de poder en su vida. Toma el control de su necesidad, lo que ella necesita, Padre, está en tus manos, Señor, es tu sierva, siempre te ha servido, Señor, ayúdala, fortalécele, Padre Celestial. También te pido, Señor, que obres poderosamente en la vida de la familia Toledano Hernández. A ti te ha placido llevarte a mi hermana Honorina contigo, Señor, bendice sus corazones, consuela sus corazones, Espíritu Santo. Consuela sus vidas en el nombre de Jesús. Poderoso eres, Dios. Gracias te damos, Padre, porque confiamos en que tú vas a bendecir también a todos tus siervos, Señor, que están pasando por alguna situación difícil. Bendíceles en sus finanzas, en su vida moral, en su vida espiritual, en sus hijos, en su familia. Señor, bendice a todas las familias, a todos nuestros amigos, Padre Celestial. Derrama tu gracia sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre la Iglesia Resurrección. Padre Celestial, Padre, gracias te damos, oh Dios, por tus misericordias, y todo lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias por habernos escuchado. Estos relatos son muy importantes. Y ahora vamos a despedirnos con la bendición del Señor, sabiendo de que Cristo sana y salva. Si usted está enfermo, Dios le va a dar la sanidad divina. Confía en el Señor. Ahora nos despedimos con la bendición de nuestro Dios. Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos has dado. Y ahora nos despedimos esperando que tu gracia sea con nosotros y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén.